Bienvenidos a Noches Oscuras. Historias de terror breves, pero intensas. Apaga la luz, y comencemos. Me llamo Tomás y conducía de madrugada por las carreteras solitarias de Veracruz, con los párpados pesándome como si llevara piedras colgando de las pestañas. Llevaba horas manejando sin descanso y la línea roja del combustible comenzó a parpadear como un aviso de muerte inminente. Aquella reserva era lo único que me separaba de quedarme varado en medio de la nada, y lo peor era que no había visto una sola luz, una sola casa, ni siquiera el destello de un poblado en muchísimos kilómetros. El silencio era tan denso que sentía que podía cortarlo con un cuchillo, y la noche parecía tragarse mis faros con cada metro que avanzaba. Empecé a calcular mentalmente cuánta distancia podría recorrer con aquel último suspiro de combustible, pero mi cerebro ya estaba demasiado cansado para hacer cálculos coherentes. Lo único que sabía era que, si no encontraba una gasolinera pronto, terminaría durmiendo en la cabina, rezando porque ningún ladrón, animal o cosa peor apareciera en aquella carretera olvidada por Dios. Así que seguí avanzando, tratando de mantenerme despierto, tratando de no pensar en el parpadeo insistente del indicador, tratando de ignorar el miedo que se me empezaba a enroscar en el pecho. Y entonces, apareció. Como si hubiera brotado de la oscuridad misma, vi una gasolinera a un lado de la carretera, iluminada con una luz amarillenta que contrastaba brutalmente con la negrura de la madrugada. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, que mi mente agotada me estaba jugando una mala pasada, pero mientras me acercaba, la estructura se hacía más nítida, techos viejos, bombas antiguas. Pintura descascarada pero con luces encendidas. Una postal sacada de otra época, pero ahí estaba, abierta. Viva. Me estacioné lentamente junto a una de las bombas, sintiendo un alivio tan intenso que casi se me aflojaron las manos del volante. Bajé de la cabina tambaleándome, mis piernas protestando por tantas horas de inactividad. El aire olía a humedad vieja, a tierra mojada y a algo más, algo que no pude identificar, pero que me provocó un ligero escalofrío. Un hombre salió del pequeño local. Delgado, demasiado delgado, con una piel tan pálida que parecía casi translúcida bajo aquella luz amarillenta. Caminaba con lentitud, no por cansancio, sino como si sus movimientos estuvieran un poco fuera de ritmo con el resto del mundo. No me saludó, no sonrió, simplemente tomó la manguera y comenzó a llenar el tanque de mi tráiler. Si no hubiera estado tan cansado, habría notado desde ese instante que algo no estaba bien. El silencio era absoluto, tan profundo que ni siquiera se escuchaban grillos, ni viento, ni motores lejanos. Solo la respiración entrecortada que yo mismo hacía y el leve clic de la bomba vieja funcionando. Cuando terminó, volvió hacia mí con la misma expresión vacía. «Son 500», dijo con una voz monótona, sin inflexión alguna. Asentí, pagué sin mirar demasiado al billete, deseando subir y largarme de ahí lo antes posible. Algo en mi instinto me gritaba que no debía quedarme un segundo más. Pero justo cuando puse la mano en la puerta de la cabina, algo me obligó a girar el rostro hacia el retrovisor. Y se me heló la sangre. Reflejada en el espejo no había ninguna gasolinera funcional. No había luces amarillas, no había bombas antiguas, no había despachador. Solo veía ruinas. Escombros derrumbados, techos quemados, estructuras ennegrecidas por el fuego y maleza creciendo por todas partes. Parecía que llevaba décadas abandonada. La visión era tan clara que sentí un latigazo de terror subirme por la espalda. Di un salto y me volví para mirar directamente hacia la gasolinera. Ahí estaba. Perfecta. Iluminada. Intacta. Tragué saliva, el corazón golpeándome en el pecho como un martillo. Me volví al retrovisor. Otra vez, destrucción total. Me giré de nuevo para mirar con mis propios ojos. Otra vez, impecable. Parpadeé varias veces, intentando entender qué demonios estaba pasando. Mis pensamientos se atropellaban, ninguno lograba aterrizar. Era como si dos realidades coexistieran al mismo tiempo frente a mí. No me quedé para preguntarme más. Me subí a la cabina de un salto, encendí el motor con manos temblorosas y aceleré tan rápido como pude.
No miré atrás directamente, no quería ver otra vez esa duplicidad imposible, pero cada vez que mis ojos se desviaban al retrovisor, ahí estaban las ruinas. Y cada vez que miraba por la ventana lateral, la luz amarilla de la gasolinera seguía brillando, como si todavía me estuviera invitando, o exigiendo, regresar. Manejé así durante lo que me parecieron horas infinitas, con la garganta seca y el sudor helado pegándose a mi espalda. No me detuve ni un instante. El miedo me mantenía más despierto que cualquier café del mundo. Solo cuando por fin vi un letrero indicando una gasolinera moderna a unos cientos de metros, sentí que podía volver a respirar. Me estacioné, bajé de la cabina tambaleándome y entré al local como si acabara de sobrevivir a un naufragio. El despachador de aquel lugar, un hombre de mediana edad, me miró con extrañeza. ¿Todo bien?, me preguntó. No pude contenerme. Le conté todo. Cada detalle. La aparición de la gasolinera, el despachador pálido, las ruinas en el espejo. Mientras hablaba, vi cómo el color se le iba del rostro. Cuando terminé, me miró como si acabara de mencionar el nombre de un fantasma. Eso no puede ser, murmuró. Esa gasolinera se quemó hace más de 20 años. Murieron 3 personas ahí dentro. Los traileros hablan de ella, pero nadie la encuentra. Solo aparece cuando alguien la necesita desesperadamente, o cuando alguien está destinado a quedarse ahí para siempre. Sentí que el estómago se me volvía hielo. Le dije que tenía un recibo, que podía mostrárselo. Lo saqué del bolsillo, aún tibio de mis manos. Cuando lo desplegué, sentí que la piel se me erizaba por completo. La fecha decía, 3 de noviembre de 1998. Lo dejé caer sin querer. El papel amarillento cayó al piso como una sentencia. Mis manos empezaron a temblar de manera incontrolable, pero aún así abrí el tanque del tráiler para revisarlo. Necesitaba confirmar que, al menos, el combustible que supuestamente me habían cargado seguía ahí. Pero estaba vacío. Completamente vacío. No había una sola gota. Y aún así había manejado 200 kilómetros sin quedarme varado un solo segundo. Los pensamientos se atropellaban en mi mente. La lógica se hacía pedazos tratando de entender cómo podía haber cruzado semejante distancia con un tanque seco. Me sentí observado, como si aquella gasolinera, la real, la quemada, la que había visto en el espejo, siguiera mirándome desde algún rincón de la noche, esperando, vigilando. Desde esa madrugada, cada vez que subo al tráiler me aseguro de que el tanque nunca baje de la mitad. Nunca. Porque sé, con una certeza que se me clava en el alma, que si vuelvo a necesitarla desesperadamente, esa gasolinera del kilómetro 666 aparecerá otra vez. Y aunque logré escapar aquella noche, tengo el presentimiento de que si la vuelvo a ver, si vuelvo a detenerme frente a sus luces amarillentas, tal vez esa vez no me deje ir. Tal vez esa vez me quede para siempre entre sus ruinas quemadas, convertido en otro de los fantasmas que despachan gasolina a los viajeros perdidos que se atrevan a detenerse. Y mientras continúo viajando por las carreteras oscuras, cada vez que la reserva baja un poco más de lo habitual, puedo sentir que algo me observa. Que algo espera pacientemente el momento exacto para volver a aparecer. Por eso no arriesgo nada. Porque hay historias que se cuentan para asustar. Y hay historias que se cuentan para advertir. La mía es ambas cosas. Y cada vez que escucho el eco lejano de una historia parecida, cada vez que algún compañero menciona luces en la carretera o estaciones solitarias, sé que no soy el único que ha visto aquello que no debería existir. Pero lo peor no es haberlo visto. Lo peor es saber que sigue ahí afuera. Esperando. Observando. Paciente. La gasolinera del kilómetro 666. Esa que aparece solo para los desesperados. Esa que muestra una cara mientras oculta otra. Esa que, de algún modo incomprensible, me dejó marchar, por ahora. Y aunque intento convencerme de que jamás volveré a verla, hay noches, cuando conduzco bajo la misma oscuridad absoluta, en las que juro ver un destello amarillo entre los árboles. Un reflejo breve. Una invitación silenciosa. No me detengo. No pienso detenerme nunca más. Porque sé que, si regreso,
esa vez no habrá ningún recibo que pueda salvarme. Si te gusta este contenido, deja tu like y tu suscripción para apoyar a la comunidad. Gracias, seguimos. Conducía de madrugada por la carretera 57, una línea interminable de asfalto que se extendía frente a mí como un trazo oscuro perdido en la noche. Estaba acostumbrado a manejar largas distancias, a escuchar solamente el rugido constante del motor y el murmullo lejano del viento contra la cabina del tráiler. Y aunque muchos compañeros contaban historias de fantasmas, apariciones y sucesos extraños en ese tramo, yo siempre había sido escéptico. Nunca creí en nada que no pudiera ver, tocar o explicar. Por eso, cuando vi aquella figura a un lado de la carretera, haciéndome la señal clásica del autostop, no dudé ni un segundo en frenar. Las luces del tráiler iluminaron a un hombre mayor, de rostro arrugado y expresión cansada. Llevaba un overol de mezclilla gastado por los años y botas cubiertas de polvo seco, como si hubiera caminado por caminos interminables antes de que yo apareciera. Tenía algo extraño, no sabría decir qué exactamente, pero no era suficiente para hacerme desconfiar. Me encogí de hombros, pensando que seguramente era otro viajero más atrapado en la noche. Abrí la puerta del copiloto y él subió con un suspiro profundo, como si llevara encima una pesada carga invisible. ¿Hasta dónde va, Don? Pregunté, intentando sonar amable. El hombre me miró de reojo mientras se acomodaba, y sonrió con una expresión difícil de descifrar. Hasta donde usted me lleve, joven, respondió con una voz rasposa pero tranquila. Arranqué de nuevo, dejando atrás la oscuridad del borde de la carretera. Dentro de la cabina se instaló un silencio incómodo, uno que no sabía si debía romper. El viejo mantenía la mirada fija en la ventana, como si buscara algo entre la negrura del horizonte. Su respiración era lenta, casi imperceptible, y por momentos llegué a pensar que se había quedado dormido, pero no, seguía ahí, inmóvil, con los ojos clavados en el exterior. Pasó un buen rato sin que dijera palabra. Yo me concentraba en el camino, en las líneas blancas que se deslizaban bajo las luces frontales como si quisieran hipnotizarme. Pero poco antes de llegar a una curva famosa entre los traileros por ser peligrosa, el hombre rompió el silencio. Aquí fue donde pasó, dijo de pronto, sin apartar la vista de la ventana. No supe a qué se refería, así que solo levanté una ceja. ¿Qué cosa, Don? Justo en esta curva, continuó, señalando con un dedo huesudo hacia el camino. Hace 30 años. Yo iba manejando cuando un tráiler se cruzó, no tuve tiempo de frenar. Un escalofrío recorrió mi espalda de arriba a abajo. No porque creyera en fantasmas ni nada por el estilo, sino por la forma en que lo dijo, con una calma que contrastaba demasiado con lo que describía. Un accidente así debería contarme con impacto, con nervios, con la voz temblorosa de quien revive algo doloroso. Pero él lo narraba como quien lee una lista de compras. Me aclaré la garganta. ¿Usted estuvo en un accidente? Pregunté, más por cortesía que por interés real. Fue entonces cuando finalmente apartó la vista de la ventana para mirarme. Y lo que vi me hizo sentir como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada encima. Sus ojos eran completamente blancos. No había pupilas. No había iris. Solo un vacío lechoso que parecía absorber la poca luz de la cabina. Yo soy el accidente, dijo sin levantar la voz, pero su frase retumbó en mi cabeza como un trueno. Y usted va directo hacia el mismo final. Solté un grito ahogado y, sin pensarlo, giré el volante con violencia. El tráiler perdió estabilidad al instante. Las llantas rechinaron contra el pavimento, el metal vibró, y la caja del tráiler comenzó a balancearse de lado a lado como si fuera un monstruo intentando sacudirse de mí. Sentí como la gravedad se volvía una enemiga, tirando del vehículo hacia la dirección equivocada. La curva que tanto miedo daba a los conductores apareció frente a mí como una boca abierta dispuesta a devorarme. Intenté corregir el giro, pero mis manos estaban empapadas de sudor y el corazón me palpitaba tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa. Unos segundos después, el tráiler derrapó, resbaló, giró. La cabina se inclinó hacia un lado, luego hacia el otro, y los faros iluminaron durante unos instantes el vacío inmenso del precipicio. Todo giró.
El mundo entero se volvió una mezcla de luces, sombras, metal y terror puro. Y entonces, inexplicablemente, el vehículo se detuvo. Como si una fuerza invisible hubiera sujetado al tráiler en el último segundo, la cabina quedó a apenas unos centímetros del borde del abismo. Podía ver la tierra desmoronada cayendo lentamente, como si el precipicio intentara succionar al tráiler hacia abajo. Mi respiración era un jadeo agudo, descontrolado, y sentía el corazón golpeando contra mis costillas con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Después de unos segundos eternos, logré reunir el valor suficiente para girar la cabeza hacia el asiento del copiloto. Vacío. El hombre ya no estaba ahí. No había rastro de él. Ni una huella, ni un movimiento, ni una sombra. Era como si nunca hubiera subido. La puerta estaba cerrada, el cinturón en su lugar, todo normal. Todo, excepto por un objeto sobre el asiento. Una credencial vieja, gastada, casi amarillenta por el tiempo. Con manos temblorosas, la tomé y la acerqué al cuadro de instrumentos para poder leerla mejor. El nombre impreso en ella me dejó rígido. Esteban Ruiz. Mi garganta se cerró cuando vi la fecha marcada con un sello rojo, una fecha que reconocí de inmediato porque el viejo acababa de mencionarla. La fecha de su muerte. 3 décadas atrás. La solté como si quemara. El plástico golpeó el asiento y rebotó hacia el piso. Sentí como un sudor frío empezaba a correrme por la columna vertebral. Sabía que debía salir del tráiler, revisar los frenos, pedir ayuda, algo. Pero no podía moverme. Estaba paralizado por el terror, por esa sensación de que la presencia del viejo todavía flotaba dentro de la cabina, aunque ya no pudiera verlo. Cerré los ojos, respiré hondo varias veces, y después de unos minutos logré recuperar un mínimo de control sobre mí mismo. Saqué el tráiler del borde con una lentitud extrema, cuidando cada movimiento como si el más mínimo error pudiera condenarme. Cuando por fin alcancé un terreno estable, detuve el vehículo en seco y bajé, sintiendo mis piernas temblar. Esa noche no dormí. Ni esa semana. Ni durante mucho tiempo después. Cada vez que recordaba la curva, la voz del viejo resonaba en mi cabeza, repitiendo su advertencia como un eco eterno: usted va directo hacia el mismo final. Me preguntaba qué hubiera pasado si no hubiera perdido el control en ese instante, si la presencia del autostopista no hubiera intervenido de alguna manera. ¿Me salvó? ¿O quiso llevarme con él? No lo sé. No sé qué fue él. No sé si era un alma en pena, un eco del pasado, un residuo del accidente que lo arrancó de esta vida o algo peor. Lo único que tengo claro es que subió a mi tráiler, habló conmigo, y desapareció dejando atrás una credencial que no debería existir en tiempos presentes. Desde esa noche, jamás volví a recoger autostopistas, por más inofensivos que parezcan. No importa si es un anciano, una mujer o un joven perdido. No vuelvo a detenerme. Me niego. Y cada vez que paso por aquella curva, la misma que casi me tragó, acelero y rezo en silencio. Porque tengo la sensación de que, en cualquier momento, podría verlo otra vez parado a un lado del camino, levantando la mano, como si estuviera esperándome. Como si supiera que tarde o temprano volveré a pasar por ahí. Como si quisiera terminar lo que empezó. A veces, mientras manejo en la soledad absoluta de la madrugada, creo ver por el rabillo del ojo una silueta en la cuneta. Una figura inmóvil con un overol de mezclilla y botas polvorientas. Una sombra que no debería estar ahí. No miro. No freno. No giro. Porque sé que si lo hago, si le permito subir otra vez, tal vez esta vez no me advierta del peligro. Tal vez él sea el peligro. Y yo, no tendría un precipicio que me salvara. Acepté aquel trabajo porque el dinero era demasiado bueno para dejarlo pasar, tan simple como eso. Uno está acostumbrado a que la paga en esta vida de carretera venga siempre justa, siempre medida, siempre apretada. Pero cuando aquel hombre me llamó, un tipo de voz grave que no quiso dar su nombre, y me dijo que pagaría el doble de lo que usualmente ganaba por un viaje relativamente corto, supe que algo no cuadraba. Aún así, dije que sí. La necesidad siempre pesa más que la sospecha,
y en ese momento yo tenía muchas deudas encima y pocas opciones sobre la mesa. Solo debía recoger una carga en un rancho abandonado cerca de Durango y llevarla hasta Monterrey, sin preguntas, sin revisar el interior, sin detenerme salvo lo indispensable. Nada más. Lo dijo así, como si fuera cualquier cosa, como si no hubiera misterio alguno detrás de esa condición tan absurda, no abrir la caja del tráiler. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. Llegué al punto de recolección al atardecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de un rojo apagado que anunciaba la llegada de la noche. La carretera hasta el rancho estaba semidestruida, llena de baches, rodeada de maleza y sin un solo rastro de vida humana. Cuando por fin vi la entrada, un arco destartalado con restos de pintura vieja, me pregunté de nuevo por qué demonios había aceptado ese trabajo. Pero ya estaba ahí, y si algo me enseñaron los años al volante es que retirarte cuando ya llegaste al punto solo hace que pierdas tiempo y dinero. Seguí adelante, atravesando la cerca rota que apenas se mantenía en pie. El rancho estaba en ruinas. No me sorprendió, lo habían descrito como un lugar abandonado, pero verlo en persona era otra cosa. La casa principal estaba sin techo en algunas partes, con ventanas rotas y paredes que mostraban grietas profundas. El corral estaba vacío, las puertas colgaban de un solo clavo, y el viento hacía que los restos de madera rechinaran como si se quejaran de mi presencia. Todo lucía tan muerto que pensé que, si gritaba, mi voz no encontraría eco. Sin embargo, ahí estaba la caja del tráiler, perfectamente sellada, esperando por mí como si alguien la hubiera colocado apenas un instante antes de que llegara. Me acerqué con cautela, observando a mi alrededor. No había huellas de vehículos recientes, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. La caja era grande, casi ocupaba la mitad del espacio donde antes debió haber un granero. Estaba cerrada con un candado grueso, nuevo, brillante incluso en la poca luz que quedaba. No tenía etiquetas, marcas, logotipos ni instrucciones. Solo un objeto rectangular y pesado que, por algún motivo, debía trasladar sin abrirlo. Metí la mano al bolsillo para sacar mis guantes y, al tocar la superficie, sentí que el metal estaba frío. Demasiado frío. Como si la caja hubiera estado bajo hielo. Me dije que era por estar todo el día a la sombra, pero aún así me provocó un escalofrío que me recorrió los brazos. Con un esfuerzo considerable, logré subirla y asegurarla en el tráiler. Era pesada, más de lo que parecía. Tan pesada que, por un segundo, sentí que algo adentro se movía, como si hubiera cambiado de posición por mi esfuerzo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Pero luego pensé que seguramente era tierra, maquinaria, lo que fuera. Mi mente estaba cansada y tendía a exagerar. Cerré todo, ajusté los seguros, y antes de arrancar observé por última vez el rancho. El sol ya se había ido completamente y la oscuridad empezaba a rodearlo como una manta. No había sonido alguno, ni siquiera grillos. Solo el viento frío, un viento que parecía soplar desde dentro de las estructuras vacías. Me metí en la cabina y arranqué sin mirar atrás. Los primeros kilómetros transcurrieron con normalidad. La carretera era recta, casi sin vehículos, y la noche avanzaba tranquila. Puse música para mantenerme despierto y traté de no pensar en la caja. No importa lo que sea, me dije una y otra vez. El pago es bueno, solo haz el viaje. Pero con el paso de los minutos, empecé a sentir una presencia pesada detrás de mí. No sé cómo describirlo. Como si el tráiler llevara algo más que peso. Como si llevara intención. Me sacudí la idea de la cabeza, enfocándome en el camino. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el primer golpe. Suave. Como si alguien tocara con los nudillos desde dentro de la caja. Una especie de tac, 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 repetido 3 veces. Me puse rígido inmediatamente. Apagué la música de golpe. El silencio se apoderó de la cabina y esperé, sin moverme, sin siquiera respirar profundamente. Nada. Continué conduciendo, convencido, o intentándolo, de que había sido un bache, algún objeto mal acomodado. Pero unos minutos después, otro golpe. Esta vez un poco más fuerte. Y luego otro. Y otro.
como si algo dentro de la caja quisiera reacomodarse. O salir. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mis manos apretaron el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Es solo la carga, repetí mentalmente. La carga que se mueve. Es normal. Mentira. Sabía que mentía. Nada en la forma de esos golpes era normal. Eran ritmados, insistentes. Humanos. Seguí manejando, no sé cuántos minutos, quizás horas. El tiempo se volvió una masa detenida, pegajosa, difícil de calcular. Los golpes iban y venían. A veces suaves, a veces tan fuertes que podía sentir la vibración a través del chasis. Empecé a sudar frío pese a que la noche era helada. Cada golpe era como una aguja clavándose en mis nervios. Entonces escuché la voz. Una voz pequeña. Infantil. Susurrando entre los golpes. Señor, señor, tengo frío. Déjeme salir. Frené tan bruscamente que sentí como los neumáticos rechinaban contra el pavimento seco. El tráiler se detuvo en medio de la carretera desierta, sin luces alrededor, sin nada más que la noche espesándose a mi alrededor como si quisiera devorarme. Mi respiración se volvió hueca, irregular. Las palabras del niño todavía resonaban en mis oídos, suaves pero llenas de angustia. No, no puede ser, susurré para mí mismo. Me bajé temblando. Cada paso que daba hacia la parte trasera me parecía un viaje hacia algún lugar prohibido. El aire estaba helado, más de lo normal. Cada bocanada parecía morderme los pulmones. Los golpes habían cesado. El silencio absoluto era más aterrador que el sonido de antes. Llegué a la caja del tráiler. Mis manos buscaban el candado, temblorosas. Pensé en llamar a alguien, en regresar a la cabina y arrancar, en ignorar lo que fuera que estuviera pasando. Pero la voz de aquel niño volvió a sonar en mi cabeza. Tengo frío. Déjeme salir. Abrí el candado. El metal sonó como un trueno en la quietud. Levanté la puerta. Oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz de la luna. No había cajas. No había objetos. No había nada. Nada. La caja estaba completamente vacía. Vacía. Limpia. Imposible. Retrocedí un paso. Luego otro. Mi respiración se volvió una serie de jadeos desordenados. Cerré la puerta y me giré para correr hacia la cabina, pero ahí estaban. 5 niños. 5. Parados frente al tráiler. Vestidos con ropas viejas, como de otra época. Camisas blancas amarillentas, tirantes, vestidos largos desgastados. Estaban pálidos, tan pálidos que parecían brillar ligeramente bajo la luz débil. Pero lo peor eran sus ojos. Ojos completamente negros. Sin iris. Sin blanco. Sin alma. Gracias por traernos a casa, dijeron al unísono, con voces que parecían salir de algún lugar profundo, como un eco distorsionado. Sentí que mis piernas se desconectaban de mi cuerpo. Todo mi instinto gritaba que corriera, que huyera, que abandonara el tráiler, el camino, mi trabajo, lo que fuera. Y eso hice. Corrí. No miré atrás. No pensé. Solo seguí corriendo hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas casi cedieron. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logré llegar a una gasolinera vieja, donde me desplomé frente a un par de traileros que me reconocieron y corrieron a ayudarme. Lo conté. Todo. Ellos se miraron entre sí y no dijeron nada durante varios minutos. Finalmente, uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en la cara, habló con voz grave. Ese rancho, dijo, hace décadas hubo un incendio ahí. Murieron varios niños. Nadie sabe qué pasó. Dicen que sus cuerpos nunca se encontraron. Me miró con una expresión que jamás olvidaré. También dicen que a veces piden aventón. No dormí en días. Cuando regresaron al punto donde dejé el tráiler, lo encontraron exactamente donde lo había abandonado. La caja seguía cerrada. Pero dentro, según dijeron,
La temperatura era tan baja que la condensación había escarchado parte del metal interior. No había rastro de huellas, ni de niños, ni de nada. Desde entonces, el camión quedó ahí, abandonado para siempre en el kilómetro 187, oxidándose bajo el sol, silencioso durante el día, pero no durante las noches. Muchos conductores aseguran que, si pasas cerca del lugar cuando la luna está alta, puedes escuchar risas infantiles saliendo del interior. Risas que no son humanas. Risas que no deberían existir. Yo nunca volví. Ni al rancho. Ni al tráiler. Ni al camino. Porque aunque trato de convencerme de que todo fue producto del cansancio, del miedo, de mi imaginación, hay algo que aún me persigue. Algo que siento cada vez que manejo de noche. Algo que, a veces, escucho susurrar cerca de mi oído cuando la carretera está demasiado silenciosa. Señor, tengo frío. Y sé, con un terror que me consume, que algún día volveré a escuchar esa frase con absoluta claridad. Sé que no pude dejarlos atrás por completo. Que ellos, todavía viajan conmigo. Nunca he sido de asustarme fácilmente. Llevo años manejando por todo Sonora, y el desierto de noche, con su silencio que parece tragarse el mundo, siempre me había parecido más un descanso que una amenaza. Pero hubo una noche, una sola, que cambió todo lo que creía saber sobre esta tierra. Una noche que todavía, cuando cierro los ojos, me regresa el olor a polvo caliente y el sonido de motores que jamás debieron haber existido. Era poco después de la medianoche cuando yo iba manejando rumbo a Nogales junto con mi compa Chuy. Él venía en el asiento del copiloto, peleando contra el sueño, mientras yo trataba de mantener la vista fija en la línea blanca que se extendía infinita frente a nosotros. La madrugada estaba tan clara que parecía que las estrellas iluminaban la carretera mejor que los mismos faros del tráiler. No había nada alrededor, ni un auto, ni un rancho, ni siquiera el brillo de un pueblo lejano. Solo nosotros, el motor y el desierto interminable. Recuerdo que Chuy estaba contando una historia vieja, una de esas que se pasan entre traileros, cuando de pronto dejó de hablar a media frase. Se quedó mirando el retrovisor con los ojos entrecerrados. Yo pensé que estaba nomás viendo al vacío por el cansancio, pero luego dijo en voz baja, casi un susurro, «Oye, Mario, ¿ves eso?» Al principio no vi nada. Pero conforme fui ajustando el espejo, pude distinguir un punto de luz en la distancia, luego otro, y otro más. 3 pares de luces, perfectamente alineadas, avanzando a la misma velocidad que nosotros. Mi primer pensamiento fue que solo eran tráileres más en la ruta, que coincidían en horario y destino. Pero había algo que no encajaba. Las luces no parpadeaban. No vibraban en el camino irregular. No cambiaban de distancia. Era como si flotaran. Han de ser federales, dije tratando de sonar tranquilo. Chuy negó lentamente con la cabeza. No traen torreta, y mira bien, Mario. No traen ni la luz amarilla arriba. Le hice caso. Afiné la vista. Y sí, las luces delanteras eran lo único visible. No había rótulos en las cabinas, no había marca en las cajas, no había placas brillando bajo la luna. Los 3 vehículos avanzaban en un silencio imposible a esa distancia, y aunque yo aceleré un poco para ver si los dejábamos atrás, ellos aceleraron también, manteniendo exactamente la misma separación. Sentí un peso incómodo en el estómago. No lo quería aceptar, pero había algo profundamente incorrecto con ese convoy silencioso. Chuy se pasó la mano por la cara y murmuró, «Esto no me gusta, compa. No me gusta nada». Apreté el volante. El desierto seguía igual, infinito y muerto. Pero ahora sentía que nos estaba observando. Decidí probar algo. Reduje la velocidad. No mucho, apenas lo suficiente como para que se notara. Las luces detrás hicieron lo mismo. Luego frené un poco más, y ellos también. El sudor se me acumuló en la nuca a pesar del aire acondicionado. Era imposible que fuera una coincidencia. Y en ese momento, por primera vez en muchos años de manejar de madrugada, sentí miedo de verdad. Chuy abrió la guantera con manos temblorosas, buscando quién sabe qué, tal vez un arma que no teníamos. «¿Qué quieren?»,
Preguntó como si yo pudiera responderle. Pero yo no tenía ni idea. Todo lo que sabía era que teníamos que salirnos de esa carretera. Cuando vimos el letrero oxidado que señalaba una desviación hacia Estación Llano, un pueblo tan pequeño y viejo que ni aparecía ya en algunos mapas, tomé la decisión sin pensarlo. Giré hacia la derecha, bajando a una carretera secundaria estrecha y llena de baches. El remolque rebotó con fuerza, pero no importaba. Lo único que quería era perder a esos 3 tráileres. Pero cuando revisé el retrovisor, ahí estaban. Entrando a la misma desviación. Con la misma distancia perfecta entre ellos. Como si fueran una sola criatura con 3 cuerpos. Chuy empezó a murmurar una oración. Yo intenté concentrarme en manejar. El pueblo apareció de pronto como un fantasma, casas de adobe abandonadas, ventanas rotas, un silencio de cementerio. Las calles eran estrechas y retorcidas, y cada vuelta que daba parecía que nos adentraba en un laberinto de sombras. Vamos a escondernos, dije, sin saber si era buena idea. Apagué las luces, metí el tráiler en un callejón entre 2 construcciones derruidas y corté el motor. Todo quedó en silencio. Un silencio de esos que hacen ruido por lo profundo. Chuy y yo conteníamos la respiración. Las luces detrás se apagaron también. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Yo no escuchaba motores. No escuchaba llantas. No escuchaba nada. Pero sabía con absoluta certeza, que estaban ahí afuera. Chuy me agarró del brazo cuando intenté asomarme. Pero yo tenía que ver. Tenía que saber si nos habían seguido o si todo había sido una locura producto del cansancio. Abrí la puerta despacio, tan despacio que hasta el clic del seguro sonó como un trueno. El aire afuera estaba helado, como si algo estuviera absorbiendo el calor del ambiente. Salí y me moví hacia la esquina del callejón. Me asomé. Los 3 tráileres estaban estacionados en semicírculo frente a nuestro vehículo. Perfectamente alineados. Perfectamente inmóviles. Las cabinas vacías. Las puertas cerradas. Los motores apagados, pero, cuando puse la mano sobre el cofre del primero, todavía estaban tibios. Como si acabaran de apagarse. Me alejé de un salto. Sentí un sabor metálico en la boca, como si estuviera respirando óxido. No había rastros de los choferes. Ni una pisada en el polvo. Nada. Pero lo más extraño no estaba ahí. Lo más extraño estaba en el suelo. Las marcas de las llantas, que deberían haberse marcado claras en el polvo del pueblo, se desvanecían conforme retrocedían, volviéndose más borrosas, más difusas, hasta que a unos cuantos metros simplemente dejaban de existir. Como si los tráileres no hubieran llegado por ninguna carretera. Como si no hubieran llegado del mundo real. Retrocedí con el corazón golpeándome en el pecho. Cuando volví a la cabina, Chuy estaba blanco como papel. Vámonos, fue lo único que dijo. Pero cuando giré la llave, el motor no respondió. Lo intenté otra vez. Nada. Una tercera. Nada. De los tráileres frente a nosotros comenzó a salir un rumor. Un murmullo profundo, como voces graves diciendo algo incomprensible desde el interior de las cajas metálicas. Sentí que la piel se me erizaba por completo. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. Un sonido de dolor antiguo, atrapado. «Sal de ahí», dijo una voz a mi izquierda. Cuando volteé, un anciano del pueblo estaba a unos metros, parado bajo la sombra de un poste. No entendí cómo había llegado sin hacer ruido. Señaló hacia una casa abandonada y agregó: «Ellos no vienen por ti. Vienen porque repiten lo que hicieron antes». Chuy y yo nos bajamos corriendo. Seguimos al viejo sin mirar atrás, aunque podía sentir que las luces de los tráileres estaban encendiéndose, iluminando el callejón como faros de un juicio final. Nos metimos a la casa y el anciano cerró la puerta de golpe. Afuera, el rumor de los motores volvió a arrancar, pero no sonaba como motores. Sonaba como almas gimiendo. Pasamos horas ahí dentro. Quizás solo fueron minutos, pero el tiempo se estiraba como si no existiera. El anciano no habló. Solo se quedó sentado mirando hacia el piso,
como si estuviera recordando algo que lo atormentaba. Cuando por fin amaneció, salimos. Los tráileres ya no estaban. Nuestro vehículo tampoco. En el callejón, el polvo estaba intacto, sin marcas de llantas ni rastro de nada que hubiera pasado. Chuy y yo estábamos temblando. El anciano solo dijo: los 3 hermanos murieron por aquí hace mucho. Chocaron en cadena. Nadie los encontró hasta días después. Desde entonces, cruzan este desierto buscando repetir su última ruta. Se llevan consigo a los que encuentran en su camino, aunque nunca llegan a llevárselos del todo. Solo los arrastran por una noche eterna que para ellos nunca termina. Le pregunté cuántas veces los había visto. Él respondió: más de las que me gustaría. Chuy y yo nos fuimos a pie hasta la carretera principal. Caminamos durante horas en silencio. Ninguno se atrevía a hablar de lo ocurrido. Cuando por fin nos recogieron, dijimos que habíamos tenido una avería. Nada más. Pero desde esa noche, cada vez que manejo por Sonora de madrugada, no miro por el retrovisor. No quiero volver a ver esas luces alineadas siguiéndome a la distancia perfecta. No quiero tentar a esos 3 hermanos que repiten su condena. Y si alguna vez, en la soledad del desierto, sientes que detrás de ti avanzan 3 motores iguales, no mires atrás. No sabrás si son reales. Y si lo son, no sabrás si vienen por ti. No sé cuántas veces había manejado la ruta entre Guadalajara y Tepic. Podría jurar que conocía cada centímetro del camino mejor que la palma de mi mano. Durante años, esa carretera había sido mi segunda casa, o quizá la primera, porque pasaba más tiempo entre el rugido del motor y el olor a diésel que en mi propio techo. Había amanecido y anochecido ahí incontables veces, había visto pasar tormentas, incendios, cierres por deslaves, accidentes que me marcaron y otros que preferí olvidar. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que viví aquella noche en la que la niebla era tan espesa que parecía tener vida propia. Salí de Guadalajara cerca de la medianoche. Mi intención era llegar a Tepic antes del amanecer para entregar un cargamento de refacciones y alcanzar algo de sueño antes de tomar la siguiente ruta. Era un plan sencillo: conducir, entregar, descansar, continuar. Como siempre. Pero el clima empezó a cambiar desde la salida. La humedad era pesada, asfixiante, como si el aire estuviera mezclado con polvo invisible. Ya había manejado en niebla otras veces, pero esa noche la niebla se arrastraba por el pavimento como serpientes blancas que se retorcían alrededor de las llantas. Parecía moverse al ritmo de mi motor, como si me escuchara, como si me siguiera. Me repetí que solo era cansancio. Nada del otro mundo. La ruta nocturna siempre juega con los sentidos, te engaña, te hace ver sombras donde no las hay. Pero mientras avanzaba, sentía que algo estaba fuera de lugar. La radio fallaba, la estática iba y venía como respiraciones ajenas. Las luces del tablero parpadeaban a intervalos irregulares. Y yo, que siempre fui escéptico, no podía evitar sentir una presión en el pecho, un aviso, un murmullo. Cuando vi la figura a un costado del camino, pensé que era un animal grande. La mayoría de las desgracias ocurren por esquivar toros o caballos que se salen de los ranchos. Reduje la velocidad, entrecerré los ojos para enfocar mejor, porque la niebla se movía en remolinos espesos. Pero a medida que me acercaba pude distinguir una silueta humana. Era una mujer. Una mujer parada justo en la línea blanca del acotamiento, completamente inmóvil, con un vestido blanco que parecía flotar. Sentí un vuelco en el estómago. Las reglas del camino eran claras: no levantar pasajeros de noche, jamás, por ningún motivo. Muchos compañeros habían desaparecido por confiados, por querer ser buenas personas. Y sin embargo, cuando pasé junto a ella, algo en mi interior me gritó que debía detenerme. No fue compasión. No fue curiosidad. Fue como si una mano invisible me sujetara el pecho y me obligara a pisar el freno. Y lo hice. No por voluntad, sino por instinto, o por algo más oscuro. La mujer no se movió. Estaba inclinada ligeramente hacia adelante, como si el peso del cabello mojado que le cubría el rostro la arrastrara.
Me quedé mirándola por el retrovisor durante unos segundos que parecieron eternos. Pensé en irme, pisarlo y dejarla atrás. Pero mis manos actuaron solas, destrabaron la puerta del copiloto. Me escuché a mí mismo diciendo, si quiere, súbase. Ella entró sin hacer ruido. Sin verme. Sin saludar. Solo se acomodó en el asiento, mojando la tapicería como si acabara de salir de un río. No vi sus pies tocar el estribo. No escuché el peso de su cuerpo caer en el asiento. Fue como si apareciera ahí. Como si no hubiera proceso entre el afuera y el adentro. El olor fue lo primero que me puso nervioso. Un olor a tierra húmeda, a flores marchitas, a agua estancada. Era un aroma que reconocí de inmediato porque lo había olido demasiadas veces en los velorios del pueblo de mi infancia. El olor de las flores que acompañan a los muertos. No quise preguntarle nada. Apreté el volante y arranqué. La radio se apagó por completo. El silencio era tan denso que podía escucharse el golpeteo de las gotas que caían de su vestido sobre el piso de la cabina. Yo respiraba despacio, casi con miedo de romper aquel silencio. No sabía qué hacer. No sabía a dónde mirar. Cada tanto, mis ojos se desviaban ligeramente hacia ella, pero seguía con la cabeza gacha, ocultando su rostro bajo ese cabello empapado que parecía pegado a su piel. Cuando finalmente habló, su voz no salió del lugar donde debía estar su boca. No parecía provenir de su cuerpo, sino de un túnel profundo, antiguo, como si emergiera desde un pozo lleno de agua. Dijo, al Panteón de San Miguel. Sentí un frío punzante recorrerme el brazo. Sabía dónde estaba ese lugar, aunque nunca había entrado. Era un cementerio viejo, casi abandonado, a las afueras de un pequeño pueblo. Un sitio del que muchos hablaban con un respeto extraño, como si nombrarlo en voz alta rompiera un equilibrio delicado. No pregunté por qué. No pregunté cómo había llegado ahí. No pregunté nada. Solo seguí conduciendo. Con cada kilómetro, la sensación dentro de la cabina se volvía más pesada, como si el aire se espesara a punto de solidificarse. La niebla por fuera era una pared blanca, pero la oscuridad por dentro parecía más sólida que cualquier cosa que hubiera visto. El camino al panteón era una desviación estrecha, casi oculta entre dos árboles retorcidos. Cuando giré, el sonido de la grava bajo las llantas fue el único indicio de que el mundo seguía existiendo fuera del silencio. El olor a flores marchitas se hizo más fuerte. El frío dentro de la cabina se volvió insoportable. Podía ver mi propio aliento, aunque afuera no hacía tanto frío. Me detuve frente a la verja oxidada del cementerio. Era vieja, cubierta de maleza y musgo. Un sitio que nadie visitaba desde hacía décadas. Apagué el motor con manos temblorosas. Me giré lentamente para pedirle el pago, o para despedirme, o tal vez para asegurarme de que realmente había una persona sentada ahí. El asiento estaba vacío. Pero empapado. Completamente empapado. Como si alguien hubiera estado sentado bajo la lluvia durante horas y luego se hubiera desvanecido en el aire. La respiración se me cortó. Sentí que mi corazón golpeaba contra mis costillas como queriendo escapar. No entendía nada. No quería entender. Me incliné hacia el asiento para tocarlo, para confirmar que no estaba soñando, pero mi mano se detuvo en seco cuando vi algo sobre el tablero. Un collar. Un collar viejo, oxidado, con cuentas desgastadas y un pequeño dije metálico. Lo tomé con cuidado, y al darle vuelta, pude ver algo grabado. Una fecha. Y la fecha me atravesó como una cuchillada. Era 15 de septiembre de 1987. La reconocí. La había escuchado decenas de veces en historias de traileros, rumores que uno escucha en los paraderos, en las mesas grasientas de las fondas, en las madrugadas donde se cuentan relatos que se dicen en broma, pero que nadie se atreve a desafiar. La fecha de la mujer que murió en la curva, una mujer embarazada que había salido tarde de su casa y que nunca llegó a su destino. Un accidente tan brutal que aún se hablaba de él como de una advertencia silenciosa. Un ruido seco me devolvió a la realidad. Un crujido detrás de mí. Giré de golpe, con el corazón en la garganta, pero no había nadie.
Solo las lápidas entre las sombras, apuntando hacia el cielo como dedos acusadores. Sin pensarlo, abrí la puerta y bajé. El aire afuera estaba helado, pero comparado con el interior de la cabina, parecía tibio. Caminé unos pasos hacia la verja del panteón y entonces la vi. La silueta blanca. Parada entre dos tumbas. Inmóvil. Su vestido parecía brillar con la poca luz que se filtraba desde la carretera. Su cabello seguía cubriéndole el rostro. Pero aunque no pudiera ver sus ojos, sentí que me miraba, sentí su atención clavada en mí, como si quisiera decirme algo. O reclamármelo. Retrocedí sin pensar. Me subí al tráiler, arranqué a toda velocidad y no miré atrás. Ni siquiera cuando escuché lo que juraría que fueron pasos corriendo detrás de mí, pasos que no deberían escucharse sobre la tierra suave del cementerio. El camino de vuelta se sintió eterno. La niebla se fue disipando poco a poco, como si hubiera cumplido su propósito al guiarme hacia ella. Cuando finalmente llegué a un pueblo cercano, estacioné el tráiler frente a una gasolinera abierta toda la noche. Me quedé dentro, temblando, con el collar aún en la mano. Un anciano que atendía la tienda me vio desde la entrada y se acercó. Me preguntó si estaba bien. No sabía qué responder. Solo le mostré el collar. Y cuando lo vio, se persignó. Me contó la historia completa, más cruda que cualquier versión que yo hubiera escuchado antes. Me dijo que la mujer había estado embarazada de varios meses, que había discutido con su esposo y había salido de casa en plena tormenta. Que su auto había derrapado justo en una curva famosa por accidentes. Que había muerto al instante. Que el esposo, incapaz de soportar la culpa, se quitó la vida solo unas semanas después. Y que desde entonces, muchos traileros habían reservado pasajes para ella sin querer. Algunos la habían visto. Otros habían encontrado objetos mojados en el asiento. Unos pocos, como yo, habían recibido su collar. El anciano me lo quitó de las manos y lo guardó en una caja detrás del mostrador. Dijo que pertenecía al panteón, no al mundo de los vivos. No discutí. No podía. Lo único que quería era alejarme de ese lugar, de esa curva, de esa carretera. Pero todavía tuve que regresar por mi tráiler a la mañana siguiente. Cuando llegué al panteón, la humedad en el asiento había desaparecido. Todo estaba completamente seco. No había rastro de ella. Ni siquiera el más mínimo olor a flores marchitas. Nada. Pero desde aquella noche, algo cambió en mí. Dejé de manejar rutas nocturnas. Dejé de recoger a cualquier persona en carretera. Dejé de confiar en la niebla. Y aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, cada vez que conduzco esa ruta, inevitablemente miro el retrovisor. A veces no veo nada. A veces creo ver un destello blanco entre las sombras. Pero hubo una noche, no hace tanto, que juro por mi vida que vi claramente la silueta de una mujer sentada en el asiento trasero, con el cabello mojado cayéndole sobre los hombros. No sé si era ella. No sé si alguna vez se fue del todo. Lo único que sé es que desde aquella madrugada, mi vida ya no me pertenece por completo. Una parte de mí quedó atrapada ahí, en esa curva, en esa niebla espesa, en ese instante en el que frené por escuchar un llamado que no era mío. Y cada vez que vuelvo a pasar por ese tramo, acelero. Y rezo. Porque, aunque jamás levanté otro pasajero en mi vida, siento que tarde o temprano ella volverá a subir. Y cuando lo haga, esta vez no se irá sola. No sé exactamente cuántos años llevaba manejando cuando ocurrió aquello, pero sí sé que jamás en mi vida había sentido un frío como el que se metió en mis huesos esa madrugada. Era diciembre, uno de esos diciembres de Zacatecas en los que la niebla se pega al pavimento como si alguien la hubiera untado con brocha. Apenas podía ver unos pocos metros delante del tráiler y aún así seguía avanzando porque tenía que entregar el ganado antes del amanecer. Siempre me ha gustado trabajar de noche, cuando la carretera está vacía y el mundo parece detenerse, pero aquella vez, si hubiera sabido lo que me esperaba, habría esperado al sol. Recuerdo que iba concentrado, casi pegado al volante, porque la niebla era tan densa que mis propios faros parecían flotar sobre un muro blanco.
Los mugidos del ganado se escuchaban inquietos, como si los animales presintieran algo que yo aún no veía. Me tensé, pero seguí manejando despacio, con la mirada clavada en la nada. Y entonces lo vi. Una figura pequeña, tan pequeña que por un momento pensé que era un perro o algún bulto tirado en el camino. Pero cuando los faros lo iluminaron mejor, el corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí un dolor agudo en el pecho. Era un niño. Un niño de no más de 7 años, descalzo, vestido con una pijama delgada, completamente inmóvil en medio de la carretera. Frené con tal fuerza que pensé que el ganado rompería la caja por el susto. El tráiler se detuvo a unos cuantos pasos del niño, y la niebla se arremolinó a su alrededor como si lo protegiera. Me bajé de la cabina tragando saliva, con el estómago hecho nudo. ¿Qué haces aquí, chamaco? ¿Dónde están tus papás?, pregunté, aunque mi voz salió ronca y temblorosa. El niño no habló. No movió ni un dedo. Solo levantó su brazo y señaló hacia la orilla de la carretera, un punto donde la niebla era tan espesa que parecía una pared. Miré hacia allá, pero no vi nada. Cuando regresé la vista al niño, casi me da un infarto. Estaba más cerca. Mucho más cerca. Como si se hubiera deslizado hacia mí sin hacer un solo ruido. Mi mamá está esperándome, dijo por fin. Su voz no era la voz de un niño normal. Era monótona, hueca, sin emoción alguna, como si alguien la estuviera repitiendo desde muy lejos. ¿Me llevas con ella? Yo sabía que algo estaba mal. Todo mi cuerpo me gritaba que algo estaba mal. Pero también sabía que no podía dejar a un niño ahí. Ningún padre, ningún hombre decente podría. Súbete, pero rápido. Está haciendo un frío del demonio. El niño subió a la cabina con una agilidad que me dejó helado. No necesitó apoyo, no dudó un segundo, no se resbaló por la escarcha. Simplemente trepó, como si hubiera entrenado toda su vida para ese único movimiento. Se sentó en el asiento del copiloto, pero no dejó de mirarme. Sus ojos eran enormes, demasiado oscuros, como pozos llenos de agua sucia. Me recorrió un escalofrío. Cerré la puerta y arranqué sin mirar más de lo necesario. ¿A dónde vamos?, logré preguntar. Sigue derecho. Yo te aviso. Y así lo hice. Durante un largo rato solo se escuchaba el motor del tráiler y el sonido apagado del ganado moviéndose inquieto. Intenté hablarle varias veces, preguntarle su nombre, su dirección, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando, pero él solo miraba hacia el frente, completamente inmóvil. No parpadeaba. No respiraba de manera visible. Y dentro de la cabina empezó a sentirse un frío insoportable, como si alguien hubiera abierto las puertas de un congelador industrial. Llevábamos manejando unos 20 minutos cuando el niño habló nuevamente. Aquí. Esa sola palabra me heló más que toda la niebla del estado. ¿Aquí qué?, pregunté sin atreverme a mirarlo del todo. Aquí fue donde murió. En cuanto dijo eso, pisé el freno. La carretera estaba desierta y silenciosa. Me giré hacia él muy despacio, como si temiera romper algo si me movía bruscamente. ¿Quién murió, chamaco? Yo. El niño me miró de frente por primera vez. Su piel tenía un tono gris mortecino, como carne húmeda. En su frente había una herida enorme, una abertura oscura y profunda que no dejaba duda, aquello no era reciente ni del mundo de los vivos. Hace 5 años, dijo con una voz que ya no parecía la suya. Sonaba más grave, más madura, llena de un rencor que me mordió el alma. Un tráiler me atropelló aquí. Iba corriendo detrás de mi pelota. El conductor no se detuvo. Me dejó tirado en la carretera como un perro. Mi mamá me buscó durante días. Yo temblaba tanto que parecían castañearme los huesos. Yo, chamaco, yo no fui. Yo jamás. Pero eres como él. Su voz se volvió más oscura, más fría. Todos ustedes tienen prisa. Todos pasan de largo. Todos creen que nada les alcanza. No sé en qué momento lo hizo, pero de pronto su mano estaba sobre mi brazo. Una mano pequeña, helada, de un frío tan profundo que sentí que me atravesaba la piel y me congelaba la sangre.
La cabina comenzó a llenarse de niebla. Entraba por las rendijas, por los respiraderos, por todas partes. No era una niebla normal. Era espesa, viva, como si tuviera intención. No, por favor, yo tengo familia, tengo hijos, balbuceé. Yo también tenía familia, susurró él. Ahora solo tengo esta carretera. Cerré los ojos. No podía moverme. No podía respirar. Pensé que ahí iba a morir, que mi historia se acabaría como la de tantos que uno escucha en los descansos de los traileros. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en cómo me recordaría la gente que me conocía. Pero justo cuando pensé que ya no quedaba nada por hacer, el frío se fue. Así. De golpe. Abrí los ojos. El asiento del copiloto estaba vacío. La niebla de la cabina se disipaba. Afuera, los primeros rayos del amanecer empezaban a romper el manto blanco del camino. No estaba solo del todo, sin embargo. Sobre el asiento había una pelota de goma desinflada, vieja, podrida en algunos lados. Y sobre ella, un periódico arrugado, amarillento. Lo tomé con manos que ya ni sentía. La fecha, escrita en letras grandes, correspondía exactamente a 5 años atrás. La nota decía: niño atropellado en carretera de Zacatecas. Conductor se da a la fuga. Conducí hasta mi casa sin detenerme. Ni siquiera recuerdo haber respirado en todo ese trayecto. Lo único que sé es que, en cuanto llegué, llamé a mi jefe y renuncié. Pero nunca pude dejar atrás lo que pasó esa noche. Cada diciembre, cuando la niebla cubre las carreteras como aquella madrugada, me despierto sintiendo que alguien pequeño está parado junto a mi cama, mirándome en silencio. Y en mi brazo, donde aquel niño apoyó su mano, quedaron marcados 5 deditos decolorados. Una marca helada que jamás desapareció. Un recordatorio de que hay pasajeros que nunca abandonan realmente el camino. Y que algunos regresan cada año para asegurarse de que los demás no olvidemos lo que les pasó. Yo no lo olvido. Nunca podré. Porque sé que tarde o temprano, cuando vuelva la niebla espesa, él también volverá. Y esta vez, quizás no se conforme con dejar una marca. ¿Cuál historia te dio más miedo? Déjala en los comentarios. Nos vemos en la próxima Noche Oscura.